Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Málaga, Eduardo Rubió y Raúl Cabrera. Estos son los titulares de hoy martes 19 de febrero, día en el que recordamos entre otros al beato Álvaro de Córdoba. La liturgia, encuentro entre el hombre y Dios y el amor a los hermanos. Continúan los ejercicios espirituales de Cuaresma con la participación de Benedicto XVI y sus colaboradores de la Curia Romana. El pasado miércoles de ceniza, el Papa celebraba la estación penitencial del inicio de la Cuaresma y manifestaba ante la tumba de San Pedro la necesidad de volver a Dios de todo corazón, unidos en Cristo. Testimonio del Concilio. Seguimos recordando la locución del Santo Padre a los párrocos de Roma en la Cuaresma de este año. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre Benedicto XVI, junto con los demás miembros de la Curia Romana, comenzó, recordamos, el domingo por la tarde, los ejercicios espirituales que se desarrollan en la capilla Redemptoris Mater del Vaticano, con la predicación del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Durante esta mañana, el purpurado ofreció dos meditaciones tras la celebración de laudes y de la hora tercia, tituladas El río del tiempo, el Dios de la historia y el Dios verdaderamente necesario, el Mesías de Dios. La meditación de esta tarde se centrará en el tema También mi embrión han visto tus ojos, Dios es el hombre, y concluirán con la celebración de las vísperas, la adoración y la bendición eucarística. La liturgia, encuentro entre el hombre y Dios y el amor a los hermanos. Con la participación de Benedicto XVI y de sus colaboradores de la Curia Romana, prosiguen los ejercicios espirituales de Cuaresma en la capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico Vaticano, cuyas meditaciones están a cargo del presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, cardenal Gianfranco Ravasi. El purpurado hizo hincapié este lunes por la tarde en la gran epifanía de Dios en la liturgia, con las dos dimensiones, la horizontal y la vertical, que se intensifican en el templo como tienda del encuentro. Tras dedicar su meditación matutina a la revelación de Dios en la palabra y como creador, el cardenal Ravasi reiteró la acción litúrgica profunda e intensa del encuentro con Dios y los hermanos. Se guardiamo bene la nostra liturgia, è ininterrottamente uno sguardo rivolto verso l'alto. Si miramos bien, nuestra liturgia es una mirada ininterrumpida hacia lo alto, lo trascendente, el misterio, hacia Dios y Cristo y hacia su palabra. Pero es también una mirada dirigida a los hermanos. Pensemos en cuántas veces nos saludamos en la liturgia. El amor a los hermanos y la conversión de los corazones para cruzar el umbral que conduce a la comunión con el Señor y para no correr el riesgo de quedarse en un mero rito exterior, recordó el cardenal Ravasi. Para lograr la comunión con Dios, un solo pan y un solo cáliz, hay que ser un solo cuerpo. Debe haber comunión entre nosotros. La experiencia de encuentro en Dios y con Dios crea solidez tan necesaria en una sociedad como la nuestra, definida a menudo una sociedad líquida, es decir, con una moralidad que parece no conocer normas objetivas, sino opciones espontáneas e instintivas, señaló asimismo el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, que subrayó
la palabra y la revelación de Dios. La parola come prima grande epifania che è cantata nel Salterio, che io pregando scopro. La palabra como primera gran epifanía, cantada por el Salterio y que yo descubro rezando. En mí no resuenan solo mis palabras, sino que también la palabra de Dios resuena en mí. C'è anche la parola di Dio che risuona in me. Radio Vaticana, la radio del Papa. El pasado miércoles 13 de febrero, miércoles de ceniza, Benedicto XVI celebró la estación penitencial de inicio de la Cuaresma en la Basílica Vaticana. Volver a Dios de todo corazón, unidos en Cristo, fue el deseo que expresó el Papa ante la tumba de San Pedro, en que pidió su intercesión para el camino de la Iglesia en este momento particular. Y con su gratitud a todos, mientras se prepara a concluir su ministerio petrino, el pontífice pidió un recuerdo especial en la oración. En un clima de especial recogimiento, la solemne, austera, sencilla y al mismo tiempo sugestiva celebración con el rito de la imposición de la ceniza, nadie quería que prevaleciera la tristeza que conlleva una despedida, porque no lo era, aunque algo se leía en los ojos de los numerosos presentes, también en los que no dejaron salir sus lágrimas. Recordando que el miércoles de ceniza iniciamos un nuevo camino cuaresmal, un camino que se desarrolla por 40 días y que nos conduce al gozo de la Pascua del Señor, a la victoria de la vida sobre la muerte, Benedicto XVI se refirió a las circunstancias que llevaron a celebrar la Eucaristía en la Basílica Vaticana, encomendando el camino de la Iglesia a Pedro y agradeciendo a todos su cercanía. Siamo numerosi intorno alla tomba dell'Apostolo Pietro, anche a chiedere la sua intercessione per il cammino della Chiesa in questo particolare momento. Esta tarde somos muchos los que nos encontramos alrededor de la tumba del apóstol Pedro, para pedir también su intercesión para el camino de la Iglesia en este momento particular, renovando nuestra fe en el Pastor Supremo, Cristo Señor. Es para mí una ocasión propicia para agradecer a todos, especialmente a los fieles de la diócesis de Roma, mientras me preparo a concluir el ministerio petrino, y para pedir un particular recuerdo en la oración. Con las lecturas proclamadas y con la gracia de Dios estamos llamados a actitudes y comportamientos concretos en la Cuaresma. La Iglesia nos vuelve a proponer el enérgico llamado que el profeta Joel dirige al pueblo de Israel. Dice el Señor Todopoderoso: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Benedicto XVI subrayó la expresión de todo corazón desde el centro de nuestros pensamientos y sentimientos, de la raíz de nuestras decisiones y acciones, con un gesto de total y radical libertad. In effetti, anche ai nostri giorni, molti sono pronti a stracciarsi le vesti di fronte a scandali, ingiustizie, naturalmente commessi da altri. En efecto, también en nuestros días, muchos están listos a rasgarse las vestiduras ante escándalos e injusticias, cometidas naturalmente por otros, pero pocos parecen dispuestos a actuar sobre el propio corazón, sobre la propia conciencia y sobre las propias intenciones, dejando que el Señor transforme, renueve y convierta. Una vez más, el Papa puso de relieve que el nosotros de la Iglesia es la comunidad en la que Jesús nos reúne. La fe es necesariamente eclesial y la importancia del testimonio de fe y de vida cristiana de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades para manifestar el rostro de la Iglesia y cómo algunas veces este rostro es desfigurado. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Pienso en particular en las culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesial. Vivir la Cuaresma en una comunión eclesial más intensa y evidente, superando individualismos y rivalidades, es un signo humilde y precioso para los que están alejados de la fe, o los indiferentes. O indifferenti. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación.
Las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto resuenan también para nosotros con una urgencia que no admite ausencias o inercias, señaló el Papa, recordando que Jesús, el inocente, el santo, aquel que no conoció el pecado, asume el peso del pecado compartiendo con la humanidad el resultado de la muerte y de la muerte en la cruz. Y San Pablo recuerda cómo el anuncio de la cruz resuena también para nosotros gracias a la predicación de la palabra, de la que el mismo apóstol es embajador. Un llamado para nosotros, para que este camino cuaresmal se caracterice por una escucha más atenta y asidua de la palabra de Dios, luz que ilumina nuestros pasos. La riconciliazione che ci viene offerta ha avuto un prezzo altissimo, quello della croce innalzata sul Golgota, su cui è stato appeso il Figlio di Dio fatto uomo. La reconciliación que se nos ofrece ha tenido un precio altísimo, el de la cruz levantada en el Gólgota, donde fue colgado el Hijo de Dios hecho hombre. En esta inmersión de Dios en el sufrimiento humano, en el abismo del mal, está la raíz de nuestra justificación. El volver a Dios con todo nuestro corazón, en nuestro camino cuaresmal, pasa a través de la cruz. El seguir a Cristo por el camino que conduce al Calvario, al don total de sí. Al dono totale di sé. Agradecimientos, oración y mucho apoyo para el Santo Padre. Peregrinos llegados a Roma desde diferentes países del mundo nos hablan del recuerdo que tendrán de Benedicto XVI como Papa. Muy querido por toda la comunidad cristiana y un revolucionario de la paz. Chile, Temuco, Loncoche. Me quedo con el recuerdo de un Papa que nos ha enseñado lo que es verdaderamente la humildad y un defensor de la verdad. Cosette Puig, de México. Bueno, Benedicto XVI, al principio no le conocía nada, empecé a leer cosas y luego al conocer gente que la ha conocido y gente que vivía en Roma y gente que me ha contado cosas, he visto que era un hombre súper sencillo, que antes de ser Papa iba por la calle con su boina y cogiendo el tren público con todo el mundo y nunca ha querido nada de llamar la atención, ni gloria, ni ningún honor, y ha llegado el momento en que cree él que Dios le ha pedido dejarlo y hasta le da igual lo que piense la gente, lo que digan, él hace lo que cree que tiene que hacer y se acabó. Me parece un ejemplo en ese sentido. David Fernández, de Navarra, España. Promulgó mucho la fe y la unión, el amor. Venezuela, Caracas, Elba. Cuando visitó Cuba, después de mucho tiempo. Primera vez que visitaba un papa a Cuba después de largo tiempo. No, chilenos, pero fue un acto histórico que realizó el Papa Benedicto XVI. Ejemplar. Ha tratado de hacer mejor las cosas y se ha visto mejora en la iglesia. Así que se valora esa entrega del Papa. Gianluca Vacareza, vengo de Chile. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Testimonio del Concilio. En su larga conversación con el clero de Roma, el Papa recordaba que el concilio se empezó por el primer tema, que fue la reforma de la liturgia. Dopo la prima guerra mondiale era cresciuta proprio nella Europa centrale e occidentale il movimento liturgico, una riscoperta della ricchezza e profondità della liturgia. Después de la Primera Guerra Mundial, creció en Europa central y occidental el movimiento litúrgico, un redescubrimiento de la riqueza y la profundidad de la liturgia, que no recogía el misal romano del sacerdote. Los fieles rezaban con libros de oración simples, hechos más a su medida, oraciones que trataban de traducir el alto contenido del lenguaje de la liturgia clásica, con palabras más emotivas, más cercanas al corazón de la gente. Erano quasi due liturgie parallele, il sacerdote con i chierichetti che celebrava la messa con il missale. Eran casi dos liturgias paralelas, el sacerdote con los monaguillos que celebraba la misa según el misal y los laicos que rezaban en la misa con sus libros de oración. Se volvió a descubrir así la belleza, la profundidad, la riqueza histórica, humana, espiritual del misal y la necesidad de que no fuera solo un monaguillo el que dijera et cum spiritu tuo, etc., sino que se estableciera realmente un diálogo entre el sacerdote y el pueblo, que realmente la liturgia del altar y la liturgia de la gente fueran una única liturgia, una participación activa para que su riqueza llegara a los fieles, y así se redescubrió y renovó la liturgia.
El 19 de febrero es una fecha muy especial para los españoles, concretamente para los cordobeses. Este día se celebra la festividad del beato Álvaro de Córdoba, dominico que se hizo célebre por su modo de predicar y contemplar la pasión del Señor. Es tal la adoración que se tiene por el beato que muchos le llaman San Álvaro de Córdoba sin ser santo todavía. Entrevistamos a José María Moriana, sacerdote diocesano de Córdoba. Estuvo por la zona de Italia, también predicando y viviendo, conociendo también la reforma de las órdenes. Y fue en 1418, 1420, estuvo en Tierra Santa, conociendo Tierra Santa, viviendo allí, impregnándose del espíritu de Tierra Santa. Después vuelve a España y es recomendado para ser confesor de la reina Catalina de Lancaster. Pero él solicita poder fundar. Y con la ayuda del rey y con el beneplácito del Papa, funda en España, en Córdoba. Va buscando un sitio bueno y en la serranía de Córdoba encuentra un sitio que le recuerda mucho a Tierra Santa. De ahí es donde se decide fundar en 1423. Empieza a construir con mucha dificultad, con muchos problemas económicos, un convento al cual le pondrá un nombre programático, por así decirlo, ¿no? Que se llama Scala Coeli, la escala del cielo. Y el Papa Martín V le nombra vicario general de todos los conventos reformados de España. O sea, se puede decir que la reforma de la orden dominica en España nace en Córdoba, nace por el beato Álvaro de Córdoba. Tanto así que va fundando conventos. Es un santo predicador que fue el fundador del Via Crucis en Europa. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró este 19 de febrero arzobispo de Tuxtla Gutiérrez en México a Monseñor Fabio Martínez Castilla, hasta ahora obispo de Ciudad Lázaro Cárdenas. Monseñor Fabio Martínez Castilla nació en 1950, realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario de la Arquidiócesis de Yucatán y fue ordenado sacerdote en 1977. Fue vicario parroquial de los Santos Reyes, formador de seminario, capellán de los hermanos maristas, vicario parroquial de Santa Ana, Yacabá, Zitas y párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Tizimín. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Desde la Ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Hoy es 19 de febrero, martes de la primera semana de Cuaresma. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre santo, venga a nosotros, venga tu reino, y que se haga tu voluntad. Jesús les dijo: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas,
también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Danos el pan cada día, perdona nuestras ofensas y cada vez que nos hieren sabemos perdonar. Llénanos de tu bondad y guárdanos. Jesús, Señor, al escuchar cómo nos enseñas a rezar, ¿sabes cuál es la palabra que más me ha llamado la atención? La palabra nuestro, así, en plural. Nos animas a dirigirnos a nuestro Padre, al de todos. Los cristianos, los no cristianos, los creyentes y los no creyentes. Los hombres y mujeres de cualquier religión o confesión. Los de cualquier país o región del planeta. Qué distinto habría sido si nos hubieras dicho, cuando recéis, dirigíos al Padre y decid, Padre mío. Pero, Señor, lo más sorprendente es que las peticiones concretas, todas están en plural. El pan nuestro, nuestras ofensas, no nos dejes caer, líbranos del mal. ¿Será que no puedo desentenderme de nadie? De ningún hombre ni de ninguna mujer, sea cual sea su situación. Yo comparto con los amados del Padre la necesidad de pan, las ofensas, las caídas, el asedio del mal. Y guárdanos del mal. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 19 de febrero, la Iglesia recuerda el traslado de los restos de San Quod-Vuldeus, que se realizó en un día como hoy del año 450 en la ciudad de Nápoles, Italia. Oriundo probablemente de Cartago, en África, llegó a ser obispo de esta ciudad. Muere hacia el año 439 y la Iglesia de Cartago lo inscribió en el catálogo de los santos. Ofrezcamos nuestro devoto aplauso a San Quod-Vuldeus. Querido San Quod-Vuldeus, al recordar tu vida, vemos al defensor de la fe católica que se enfrentó con valentía a las diversas herejías de la época. Tu nombre, Quod-Vuldeus, significa lo que Dios quiera. Para ti no solo fue un nombre, sino un lema que guió tu vida. Amigo y discípulo de San Agustín, orientas tus pasos por el sendero que él te trazará y fuiste elegido para suceder al obispo Capreolo, que ocupaba la sede de Cartago. Como pastor de esta importante diócesis, te abocas especialmente a combatir las herejías de la época. Con este fin, pides a San Agustín que escriba algo sobre este grave problema, y el santo obispo escribió el De Herejes, que fue un útil instrumento para ti y tu clero para enfrentarse a las herejías. El rey vándalo Genserico llegó al África cristiana con 80.000 hombres, y dio un golpe mortal a la floreciente comunidad cristiana de Cartago. Ordenó que tú y todo tu clero fueran despojados de todas sus pertenencias, y así, desnudos, fueran expulsados en una nave sin controles. Pero Dios, que no deja nunca a la deriva a quienes confían en él, condujo la nave hasta Nápoles, en Italia, en donde el obispo, San Noastriano, les dio una benévola acogida. Tú pudiste continuar la lucha contra las herejías, en esta ocasión contra la de Floro, un obispo pelagiano, con la autorización del Papa, logras apartarlo de ese territorio. Cuando partes al descanso eterno, nos dejaste como herencia valientes escritos en contra de los herejes, como también bellos discursos sobre San Agustín y San Aurelio.
San Quod Deus, nunca olvidaremos las humillaciones que pasaste y de las que saliste, movido por tu gran deseo de hacer solo, como tu nombre lo dice, la voluntad de Dios. Actividades de la Santa Sede, un programa de María Fernanda Bernasconi. La Comisión Cardenalicia de Vigilancia del IOR, es decir, del Instituto para las Obras de Religión, que supervisa el correcto andamiento de esta institución, designó el pasado 15 de febrero, de acuerdo con los estatutos, al abogado Ernst von Freiberg como nuevo presidente del Consejo de Superintendencia, mientras los otros 4 miembros laicos de dicho consejo mantienen sus cargos. Esta decisión, se lee en un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, es el resultado de una evaluación profunda y de varias entrevistas que la Comisión de Cardenales ha hecho siempre con el apoyo del Consejo de Sobreintendencia. Se ha tratado de un largo proceso que ha durado varios meses, meticuloso y articulado, lo que permitió la evaluación de varios perfiles de alto nivel profesional y moral, incluso con la ayuda de una organización internacional independiente, líder en la selección de directivos de empresa. La nota vaticana subraya que el Papa ha seguido de cerca todo el proceso de selección y elección del nuevo presidente del IOR y que ha expresado su pleno consenso a la decisión de la Comisión de Cardenales. Ernst von Freiberg es alemán, tiene 55 años y está casado. Es uno de los miembros de la Orden de los Caballeros de Malta. Asimismo, es codirector de la Asociación para las Peregrinaciones a Lourdes de la Arquidiócesis de Berlín, fundador y miembro de la Fundación Freiberg desde su creación en el año 2009, fundación que apoya a 3 organizaciones católicas en Francia, Alemania y Austria, en que ofrece becas a una escuela infantil. También el nuevo presidente del IOR es presidente del Blom Voss, grupo empresarial astillero que se dedica a la transformación y reparación de buques, así como miembro del Consejo de Supervisión de Flossbach von Storch, una compañía de gestión de activos con sede en Colonia. Asimismo es miembro del Consejo Asesor de Recursos Humanos GmbH, una sociedad de servicios de trabajo temporal que emplea a 22.000 personas en Alemania. El abogado von Freiberg, por lo tanto, tiene una amplia experiencia en finanzas y regulación financiera. Las conferencias episcopales de Francia y Alemania publicaron una declaración conjunta el pasado 18 de enero con motivo de los 50 años del Tratado del Elíseo, firmado el 22 de enero de 1963 por el general Charles de Gaulle y el canciller Konrad Adenauer, que selló la reconciliación entre las dos naciones enfrentadas durante la Segunda Guerra Mundial. El 8 de julio de 1962, ambos jefes de Estado habían asistido a una misa de reconciliación en la Catedral francesa de Reims. La declaración hace hincapié en la amistad entre los dos pueblos y hace un llamamiento a la comprensión, pensando en la paz lograda a caro precio de cara al presente y al futuro de Europa. El Tratado del Elíseo, se lee en el texto, era a la vez la cumbre de la reconciliación de ambas naciones enemigas y el punto de partida para la profundización de relaciones amistosas por medio de contactos políticos y sociales a todos los niveles. Como obispos, acogemos calurosamente todo cuanto se ha logrado en el marco del Tratado de Amistad. Hoy en día, la amistad franco-alemana parece obvia y ni los políticos ni los ciudadanos tienen ya la sensación de la naturaleza excepcional de estas relaciones. Y sin embargo, la amistad entre nuestros países y pueblos es ahora más importante que nunca para superar la crisis actual y dar forma al futuro de Europa.
La crisis ha revelado comportamientos irresponsables en diversos ámbitos y ha puesto a dura prueba la solidaridad entre los países europeos. Solidaridad y responsabilidad deben estar más estrechamente relacionadas de cara al futuro de Europa. Maestro y Guía Universal de Radio Vaticano. Benedicto XVI invitó a seguir rezando por él y por el próximo Papa el pasado domingo, así como por los ejercicios espirituales que iba a empezar esa misma tarde. El pontífice, rodeado por el afecto y la conmoción de decenas de miles de fieles y peregrinos, dirigió desde la ventana de su estudio frente a la plaza de San Pedro el penúltimo ángelus de su pontificado, tras el anuncio de su renuncia a la sede de Pedro del lunes pasado. Asimismo, el Papa agradeció las oraciones y muestras de cariño que durante estos días los fieles de todo el mundo le están demostrando. Escuchemos sus palabras en nuestro idioma. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular al grupo del Colegio Sacerdotal Argentino de Roma. En esta Cuaresma pidamos al Señor que la contemplación de los misterios de su pasión, muerte y resurrección nos ayude a seguirlo más de cerca. Al mismo tiempo, de corazón agradezco a todos su oración y afecto en estos días. Os suplico que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales que empezaré esta tarde junto a los miembros de la Curia Romana. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección de María Santísima. Muchas gracias. Reflexionando sobre el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, que se refiere a las tentaciones de Jesús en el desierto, Benedicto XVI explicó que, como nos enseñan los padres de la Iglesia, las tentaciones forman parte del descenso de Jesús a nuestra condición humana, al abismo del pecado y de sus consecuencias. Un descenso que Jesús recorrió hasta el final, hasta la muerte en cruz, y hasta el infierno de la extrema lejanía de Dios. Sin embargo, el sucesor de Pedro recordó que no debemos tener miedo de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal, porque lo importante es que lo hagamos con Él, con Cristo, el vencedor. En su alocución en italiano, el Papa exhortó a los fieles a desenmascarar las tentaciones que instrumentalizan a Dios para los propios fines y bienes materiales. In questo anno della fede la Quaresma è un tempo favorevole per riscoprire la fede in Dio come criterio base della nostra vita e della vita della Chiesa. En este año de la fe, la Cuaresma es un tiempo favorable para redescubrir la fe en Dios como criterio base de nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Esto implica siempre una lucha, un combate espiritual, porque el espíritu del mal naturalmente se opone a nuestra santificación y trata de hacernos desviar el camino de Dios. En el momento en que inicia su ministerio público, Jesús debió desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías que el tentador le proponía. Gli evangelisti Matteo e Luca presentano tre tentazioni di Gesù. Los evangelistas Mateo y Lucas presentan tres tentaciones de Jesús que se diversifican parcialmente solo por el orden. Su núcleo central consiste siempre en instrumentalizar a Dios para los propios fines, dando más importancia al éxito o a los bienes materiales. De este modo Dios se vuelve secundario, se reduce a un medio, en definitiva, se hace irreal, no cuenta más y desvanece. En último análisis, en las tentaciones está en juego la fe porque Dios está en juego. En los momentos decisivos de la vida nos encontramos frente a una encrucijada. ¿Queremos seguir al yo o a Dios, al interés individual o al verdadero bien, lo que realmente es bien? Como enseña San Agustín,
Jesús ha tomado de nosotros las tentaciones para darnos su victoria. Por tanto, no tengamos miedo de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal. Lo importante es que lo hagamos con Él, con Cristo, el vencedor. Cecilia de Malac, Radio Vaticano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Argentina, Chile, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Ecuador. Que Dios os acompañe y llene siempre vuestra vida de alegría y paz. Muchas gracias. Bet Midrash, vengan y vean. Un programa de Claudia Alberto. ¿Sabían que en el mes de octubre de 2013 tendrá lugar la segunda cumbre continental de comunicación indígena de los pueblos indígenas del Abya Yala? Lo conoceremos en nuestra clase de instrucción Bet Midrash. Vengan y vean. Los sonidos, mitos de esta inspiración cobran vida y voz en los pueblos aborígenes. Alrededor de 2.000 comunicadores procedentes desde Canadá hasta el sur de Chile y Argentina se reunirán en Santa María de Talhuitoltepec, Mixe, Oaxaca, México, del 7 al 13 de octubre de 2013, en la segunda cumbre continental de comunicación indígena de los pueblos indígenas de la Abya Yala. La comunicación indígena yo lo siento como una especie de metáfora de lo que es la tradición oral. Yo creo que la comunicación indígena debe ser esa comunicación que desde muy temprano nuestros abuelos nos enseñan. La importancia de la comunicación indígena es muy importante porque verdaderamente sacamos todas las cosas que tienen nuestras comunidades. El encuentro tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento y empoderamiento estratégico de los procesos de comunicación en un marco de diálogo, intercambio, reflexión y propuestas. Los comunicadores indígenas revisarán su papel en la defensa de territorios y bienes comunes de los pueblos indígenas, la legislación para la comunicación y construcción de las políticas públicas, la construcción de un plan continental de formación integral en comunicación, así como las mujeres en la comunicación. Según se expresa en la convocatoria al evento, la construcción de sociedades plurales, interculturales e influyentes no se pueden lograr si no se transforman los medios y sin la presencia de un nuevo tipo de comunicación que revierta las imágenes que presentan al indio como un sujeto sin cultura, obstáculo para el desarrollo y hablante de lenguas desconocidas. Soy Elizabeth Calle Bellido. Soy de Ayacucho, Perú, del pueblo originario de Cangallo, Manayasa. Gustavo Ulcuecampo, soy indígena de la etnia Nasa.
del departamento del Cauca en Colombia. Para mí la comunicación indígena es una comunicación intercultural, una comunicación en nuestro idioma, aunque muchas veces los jóvenes ya lo hemos perdido, pero tratar de rescatarlo. La comunicación indígena es un proceso ancestral que va ligado con todo el tema de la interpretación de las señas, de la interpretación de la relación con los espíritus, con nuestros demás hermanos. Comunicación indígena es una comunicadora que siempre está con su pueblo, hablando en su pueblo, trabajando ya sea en radio o en audiovisual, hablando de su propia historia, hablando de sus problemas y compartir con ellos. La comunicación indígena está relacionada a nuestras costumbres, estar de cerca a nuestros pueblos, identificarnos. Los indígenas somos los guardianes de la historia. En nuestra memoria guardamos todos los colores, todas las rutas, todas las palabras y todos los silencios. Vivimos para que viva la memoria y viva, no se pierda. Si no creyera en la esperanza, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va, canal 4. En Cuba y Caribe en onda corta 9610 kHz. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.